La Sinagoga del Tránsito, situada en la ciudad de Toledo, es un edificio del siglo XIV, erigido bajo el mecenazgo de Samuel Aleví en tiempos del rey Pedro I. Es una sinagoga construida en estilo mudéjar, la gran sala de oración ornamentada con arquillos que permiten la entrada de luz exterior y frisos policromados en yeso decorados con motivos vegetales, geométricos y epigráficos, además de motivos heráldicos de la corona de Castilla. La sinagoga fue construida entre los años 1357 y 1363, según las inscripciones que aparecen en el propio edificio. Fue realizada por orden de Samuel Aleví, miembro de la comunidad judía que, junto a otros cargos, fue consejero y almojarife del Reino de Castilla durante el reinado de Pedro I de Castilla. La construcción se realizó pese a la existencia de la prohibición de erigir sinagogas, hecho que figura en las 7 partidas de Alfonso X, pero se incluía una provisión que permite a la corona hacer excepciones a esta norma. Este fue el caso de la Sinagoga del Tránsito, cuya construcción fue permitida por Pedro I como agradecimiento por el apoyo y fidelidad de los judíos de la ciudad de Toledo al monarca en su lucha por la recuperación de la ciudad tras haber pasado a estar bajo el control de Enrique de Trastámara. En esta época, la aljama de Toledo se convirtió en la más rica e influyente de Castilla y algunos judíos, de la misma manera que en la época árabe, ocuparon cargos importantes dentro de la corte. Castilla, y como máximo exponente dentro de ella la ciudad de Toledo, presentaba una religión dominante y dos minorías aceptadas, mudéjar y judía, siempre que no interfiriesen con el cristianismo. Además, se facilitaba la conversión de las religiones minoritarias al cristianismo, mientras que el caso contrario era castigado. La comunidad judía se encontraba presente en Toledo desde época romana y visigoda. La sinagoga del Tránsito se encuentra dentro de la judería que estaba conformada por carnicería, zocos, murallas, puertas, casas, calles, adarves, casas de estudio de la ley y hasta un total de 10 sinagogas más. Toda esta información es conocida gracias a un poema del siglo XIV de Jacob Albenet. Tras la expulsión de los judíos en el año 1492, la judería es ocupada por la nobleza y el área de la sinagoga es concedido por los reyes católicos a la Orden de Calatrava, que allí sitúa el priorato de San Benito y la convierte en iglesia privada de la Orden, construyendo al lado norte un archivo para las órdenes militares de Calatrava y Alcántara. En el siglo XVII, la iglesia de San Benito pasa a ser conocida popularmente como del Tránsito, debido al encargo que un caballero calatravo realiza al pintor de la escuela toledana Juan Correa de Vivar de un cuadro del Tránsito de Nuestra Señora que adornó el altar plateresco desde entonces. Hasta el siglo XIX la iglesia sigue perteneciendo a las órdenes militares, apareciendo en la documentación como ermita de San Benito, extramuros de la ciudad, muy abandonada y en continuo deterioro. La desamortización del año 1835 apenas afecta al edificio, pero sí a los bienes muebles, y en el año 1877 el rey, de conformidad con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y a propuesta de la Dirección General de Instrucción Pública, declara la Capilla del Tránsito como monumento nacional. Posteriormente, en el año 1964, se decide que la sinagoga Samuel Aleví sea la sede del Museo Sefardí, el cual tiene como objetivo conservar el legado de la cultura hispano-judía y sefardí para que quede integrada como parte esencial del patrimonio histórico español, tarea que desempeña hasta la actualidad. Las dimensiones de este templo son 23 metros de longitud, 9,5 de ancho y 17 metros de altura. El edificio tiene una planta salón rectangular como en muchos edificios cristianos de la época. El alzado se divide en dos plantas. La primera es la zona donde se sitúa la zona del rito y en la zona superior todavía se aprecia la ubicación de las vigas que sostenían el lugar donde se ponían las mujeres, que ocultas de los hombres por celosía asistían a la liturgia. El exterior está formado por mampostería en el grueso del edificio. El ladrillo se puede considerar la piedra angular, es la cantería del árabe que influenció directamente al mudéjar, que no se concibe sin este material.
La alternancia de estos materiales consigue un enriquecimiento de la sinagoga que por lo que podemos contemplar son materiales sencillos y de un coste bajo. En el interior destaca la utilización del yeso aplicado en las paredes con efecto decorativo y la madera de artesonado, en concreto de conífera, que cubre toda la superficie de la sinagoga. También se puede encontrar madera en las celosías, ventanas y puertas. Y un último material, el marfil, decorativo en incrustaciones de la techumbre. La yesería y la madera están policromadas, lo que supuso una utilización muy variada en los pigmentos. Son materiales ligeros a los cuales se le saca el máximo partido arquitectónico. El pavimento está formado por losas de cerámica, algunas vidriadas y otras no, de diferentes colores, pero podría ser que las que no están vidriadas se deba a un desgaste y no a un propósito concreto. La sinagoga de Samuel al-Leví conservó gran cantidad de inscripciones en sus muros. Cantera Burgos, eminente hebraísta e historiador de los judíos españoles, los separa en dos temáticas, histórica y bíblica. Las históricas, a su vez, están divididas en relación con el mobiliario y dependencias de la sinagoga, y las dedicadas a enaltecer a Samuel al-Leví o Pedro I. Las inscripciones bíblicas recogen textos sobre el Éxodo, Crónicas, Reyes y Salmos. También hay alguna epigrafía sobre textos árabes que hablan sobre la paz, la felicidad, etc.